¿Y si el verdadero sueño americano ya no estuviera en América, sino que hubiera saltado el océano? Hoy, miles de afroamericanos están empacando, no con destino a Europa ni al Caribe, sino con la firme decisión de mudarse a África. Este movimiento va mucho más allá de buscar salarios competitivos o trabajos. Es un retorno consciente a las raíces, un reencuentro profundo con la identidad y la herencia ancestral. Durante siglos, la narrativa dominante decía que África era un lugar del que había que huir para prosperar. Ahora esa historia se está reescribiendo. Comunidades enteras están rechazando el sueño americano, invirtiendo el sentido de la migración histórica. No se trata de escapar, sino de volver y reconstruir. Para Estados Unidos, esta ola migratoria no es simplemente una rareza estadística. Estamos presenciando la fuga de talento en tiempo real. Ingenieros, médicos, artistas y emprendedores afroamericanos están dejando vacíos imposibles de llenar. Las consecuencias alcanzan no solo la economía, sino también el prestigio global de un país que ve erosionarse su imagen de tierra de oportunidades. Ignorar esta tendencia es cerrar los ojos ante una de las mayores transformaciones sociales y geopolíticas de nuestro tiempo. Es quedarse al margen del nacimiento de un nuevo orden, donde África deja de ser considerada el pasado y empieza a perfilarse como el escenario del futuro. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué grietas han hecho tambalear el sueño americano? ¿Y qué está ofreciendo África para encender esta revolución silenciosa? Para entenderlo, hay que mirar de cerca las fracturas que resquebrajan a Estados Unidos y el surgimiento de nuevas posibilidades al otro lado del Atlántico. El éxodo afroamericano no es casualidad. Detrás, hay décadas de desencanto, racismo estructural y promesas incumplidas por parte de Estados Unidos. Durante décadas, Estados Unidos fue sinónimo de esperanza. Familias viajaban miles de kilómetros con la promesa de un futuro mejor. Hoy, los aeropuertos cuentan una historia diferente. Largas filas de personas no solo llegando, sino también saliendo de forma definitiva. ¿Qué impulsa este éxodo silencioso? El flujo de viajeros internacionales y de migrantes internos ha caído drásticamente en los últimos años. Familias enteras, agotadas por la incertidumbre, han decidido buscar nuevas rutas lejos del suelo estadounidense. Las razones son tan profundas como contundentes. Los precios de la vivienda han llegado a duplicarse en numerosos estados. Los impuestos alcanzan máximos históricos y la inseguridad crece sin freno. Los servicios públicos, antes motivo de orgullo, hoy muestran señales alarmantes de desgaste. Para millones, el sueño americano se ha convertido en una ilusión que se desvanece. Las tensiones raciales tampoco han hecho más que profundizarse. Para muchos afroamericanos, la sensación de exclusión es más fuerte que nunca. Ya no se trata solo de oportunidades, sino de dignidad y reconocimiento. ¿Vale la pena seguir luchando en un lugar que no termina de aceptarte? Mientras tanto, gobiernos africanos han respondido con astucia. Ghana, Nigeria y Ruanda, entre otros, han puesto en marcha programas de residencia y ciudadanía para la diáspora. El mensaje es directo. África los recibe con los brazos abiertos, lista para ofrecer oportunidades reales de crecimiento, inversión y transformación. El continente africano, durante mucho tiempo visto en Occidente como un territorio necesitado, está cambiando su narrativa. Hoy, África emerge como una tierra de posibilidades, capaz de atraer talento, capital y sueños de todo el planeta. Estados Unidos enfrenta una encrucijada crítica. Si no se adapta, podría perder talento, riqueza y posición global de manera irreversible. Esta migración no solo afecta a la economía, sino que amenaza con alterar el equilibrio mundial y el tejido mismo de la sociedad estadounidense. Pero más allá de las cifras y los titulares, hay algo aún más profundo. Una búsqueda colectiva de identidad y el deseo de pertenecer a algo más grande. Este éxodo no es solo una huida, sino una apuesta valiente. Detrás de cada decisión de partir, hay una historia personal cargada de riesgos, sueños y desafíos inexplorados.
No era solamente una cuestión de dinero. Se trataba de algo mucho más profundo. Encontrar un lugar donde ser visto, valorado y, sobre todo, libre. Miles de afroamericanos, tras alcanzar ese famoso sueño americano, casas de 3 pisos, automóviles, empleos corporativos con sueldos de 6 cifras, descubrieron que persistía un vacío doloroso. La comodidad material no podía llenar el anhelo de pertenecer realmente, de ser reconocidos por quienes eran, sin máscaras ni etiquetas. Muchos compartieron historias semejantes. Éxito económico en Estados Unidos, seguido por la amarga sensación de ser invisibles, o, peor aún, permanentemente juzgados por el color de su piel. El racismo cotidiano, la discriminación en los espacios públicos, en los trabajos, en las escuelas, y los límites invisibles a las oportunidades, crearon heridas que no terminaban de sanar. No era raro escuchar frases como, si no te gusta, vete a África. Lo que comenzó como insulto se transformó, poco a poco, en un eco persistente. La pregunta dejó de ser ¿por qué irse? Y se volvió ¿por qué quedarse? En África, el momento histórico no pasó desapercibido. Gobiernos visionarios de países como Ghana, Ruanda y Nigeria lanzaron programas de bienvenida, incentivos fiscales, acceso facilitado a tierras, doble ciudadanía y robustas redes de integración. El mensaje que transmitían era contundente. Aquí eres parte de la familia. Aquí te necesitamos. La migración no solo trajo familias y jóvenes en busca de futuro, sino también profesionales altamente calificados, ingenieros, empresarios, educadores, científicos, artistas y creadores digitales. Muchos hallaron en África un terreno fértil para innovar y construir, lejos de los techos de cristal y las miradas que limitaban en Estados Unidos. Ciudades como Accra, Kigali y Lagos comenzaron a transformarse. Brotaban comunidades afroamericanas que fusionaban tradiciones ancestrales con cultura afroamericana contemporánea. Soul food, hip hop, proyectos de agricultura sostenible y hubs tecnológicos de inteligencia artificial. El intercambio era constante, vibrante, impredecible. El impacto fue inmediato. Nuevos negocios surgieron, startups dirigidas por retornados atrajeron inversión global, y la demanda de viviendas, escuelas y servicios impulsó el desarrollo local. Centros de creatividad, tecnología y arte convirtieron a capitales africanas en destinos de innovación y moda. Pronto, el mundo empezó a hablar de Nairobi y Accra como la nueva Atlanta y el Silicon Valley africano. Pero el cambio más profundo fue simbólico. África dejó de ser vista como una tierra dependiente de Occidente y pasó a ser reconocida como socio igualitario y destino de aspiración. El éxodo afroamericano alteró la narrativa global, devolviendo dignidad e influencia a la diáspora, que ahora ayudaba a construir el futuro desde su propio continente. Estados Unidos, mientras tanto, empezó a notar la magnitud de la pérdida. El capital humano, la creatividad y el espíritu empresarial, durante décadas considerados motores de la economía estadounidense, cruzaban el Atlántico. Y junto con ellos, se erosionaba la legitimidad moral de un país que alguna vez prometió igualdad y libertad para todos. Pero el viaje no era sencillo. La decisión de partir implicaba riesgos, sacrificios y preguntas sin respuesta. Lo que comenzó como la decisión personal de algunos afroamericanos de mudarse a África se ha convertido en una marea que sacude la geopolítica y la economía mundial. El movimiento ya está redefiniendo realidades y nadie puede darse el lujo de ignorarlo. En el continente africano, gobiernos visionarios han creado zonas económicas especiales, alianzas regionales y sistemas de doble ciudadanía para atraer talento y capital de la diáspora. Así, quienes llegan encuentran no solo un hogar, sino también leyes y oportunidades diseñadas para ellos. El impacto es explosivo. Inversión extranjera, empresas tecnológicas emergentes, manufactura avanzada y proyectos de innovación florecen como nunca antes, impulsados por el retorno de miles de profesionales afrodescendientes. África ya no es solo un receptor de ayuda, ahora es el semillero de empresas tecnológicas y nuevos centros financieros.
Mientras tanto, Estados Unidos empieza a sentir la pérdida. Sectores clave como tecnología, salud y educación ven cómo se esfuman capital humano, innovación e influencia cultural. Washington, acostumbrado a captar talento global, enfrenta ahora el éxodo de su propia élite, debilitando su poder blando y su capacidad de competir a nivel internacional. Al otro lado del Atlántico, surge una identidad afroglobal poderosa. Esta red une ciudades africanas con metrópolis de Asia y Oriente Medio, creando alianzas e inversiones antes impensables fuera del eje occidental. África se convierte en motor de tendencias culturales y económicas, impactando la moda, la música y el arte en todo el mundo, incluso dentro de Estados Unidos. La diáspora empieza a construir sus propias redes financieras e infraestructuras independientes de Occidente. Nacen bancos, sistemas de pago, rutas logísticas y centros de innovación que responden a las necesidades y sueños de los afrodescendientes globales, fortaleciendo una economía hecha por y para su gente. Con este nuevo músculo económico y cultural, África negocia con firmeza en foros globales, exige equidad en tratados internacionales y lanza proyectos competitivos en tecnología, energía y agricultura. Ya no es un espectador, sino un socio que dicta condiciones y redefine las reglas del juego global. No adaptarse a esta nueva realidad implica el riesgo de quedar rezagado. Países y empresas que no reconozcan el cambio perderán peso económico y cultural ante una África en ascenso. El futuro no espera a quienes se aferran al pasado. Pero, ¿qué podemos aprender de quienes se atrevieron a cruzar el océano? Más aún, ¿cómo aprovechamos las oportunidades de esta nueva era para construir un futuro más digno y próspero para todos? Ahora, para entender el alcance de este fenómeno, escuchemos las voces de quienes ya están viviendo esta transformación. Sus historias revelan los desafíos, sacrificios y triunfos de una diáspora decidida a cambiar el mundo. La gran migración africana no solo transforma la vida de quienes hacen las maletas. Sus efectos se sienten en cada rincón del mundo, y hoy tú puedes ser parte activa de este cambio histórico. Los nuevos modelos de colaboración y negocios transatlánticos abren puertas inéditas para invertir, trabajar o emprender en África. No importa si eres parte de la diáspora, un aliado global o simplemente buscas nuevos horizontes. Las conexiones entre continentes están revolucionando la manera de crear riqueza. Sectores como tecnología, educación, agroindustria y energías renovables crecen a un ritmo asombroso. Imagina ser pionero en mercados donde la competencia aún no ha saturado el terreno y la innovación es el idioma principal. Empresas emergentes, proyectos educativos y propuestas sostenibles buscan socios y talento en todo el planeta. Esta es la ola que los visionarios están aprovechando. Pero esto va más allá de la economía. Al sumarte al renacimiento africano, entras en un auge cultural que redefine el consumo global. Moda afroglobal, contenidos digitales que rompen fronteras y una explosión de productos inspirados en la identidad africana llegan hoy a todos los rincones del planeta. La cultura afrodescendiente se consolida como tendencia dominante, y quienes la entienden hoy liderarán las conversaciones del mañana. En cada paso, la identidad y el sentido de comunidad adquieren un valor incalculable. Saber que eres parte de un movimiento mundial, que tu voz cuenta y que puedes liderar tu propia narrativa, marca la diferencia entre observar la historia y escribirla. El desafío es real. Quien no adapte su visión y habilidades a este nuevo panorama, corre el riesgo de quedarse fuera del mayor boom económico y cultural de la década. Mientras otros reinventan su futuro y forjan alianzas globales, quienes no se preparen pueden perder oportunidades únicas para crecer y prosperar. La pregunta clave es, ¿cómo prepararte para un mundo en el que África y su diáspora marcan el ritmo de la innovación? La respuesta está en abrirte a nuevas alianzas, formarte en sectores emergentes y conectar con comunidades que ven en la diversidad una fortaleza. Adaptabilidad, visión global y apertura cultural serán claves para avanzar. El momento de decidir tu lugar en la historia es ahora. Pero, ¿qué significa
en la vida real, dar el salto. ¿Qué pasos concretos están tomando quienes ya han decidido apostar por África? El futuro ya no se construye en silencio. Se forja con el regreso, la reconexión y la acción colectiva. Hoy la pregunta no es, ¿por qué África?, sino, ¿por qué no? Lo que antes fue un susurro de esperanza, es ahora un grito global. África no espera su turno, ahora lidera el cambio. Cada llegada, cada inversión y cada historia de retorno es una piedra angular en la creación de un nuevo orden mundial. Aferrarse a narrativas viejas sobre el continente africano es arriesgarse a perder mucho más que oportunidades. Es quedarse fuera del renacimiento africano, sin voz en la gran conversación que define este siglo. Mientras Estados Unidos atraviesa una crisis de identidad y su influencia se desvanece, África toma impulso, atrae talento, capital y sueños, y redefine lo posible para millones de personas. Este movimiento no entiende de fronteras ni pasaportes. Es una invitación urgente a repensar el poder, la riqueza y la pertenencia. Ignorar esta ola de retorno equivale a perderse la mayor redistribución de talento y riqueza del siglo XXI. Quienes hoy eligen informarse, participar y sumarse, están escribiendo el próximo capítulo de la historia. La narrativa global ya cambió. No se trata solo de dónde naciste, sino de dónde eliges construir tu futuro, y con quién. El reto es ineludible. ¿Serás espectador o protagonista del renacimiento? África abre la puerta y extiende la mesa. ¿Te quedarás mirando desde lejos, o te atreverás a ser parte activa de esta transformación irrepetible? El momento de actuar es ahora. Pero la historia no termina aquí. Para comprender mejor la magnitud y los matices de este movimiento, profundicemos en ejemplos concretos, paralelos históricos y pasos prácticos para quienes consideran sumarse al cambio. En los años 20 del siglo pasado, durante la Gran Migración, millones de afroamericanos se desplazaron del sur rural a las ciudades industriales del norte en Estados Unidos, buscando escapar de la segregación y el racismo abierto. Este fenómeno transformó no solo la demografía, sino la cultura, la música y la economía estadounidense. Hoy, un siglo después, el flujo migratorio se invierte. Ahora el destino es el continente africano. Tomemos el ejemplo de Jelisa George y Pap Souley, quienes, cansados de la violencia racial y la polarización política, decidieron mudarse a Dakar, la capital de Senegal. Ellos, como tantos otros, buscaban algo más allá de la seguridad financiera. En entrevistas, Jelisa relató cómo, a pesar de tener un empleo bien remunerado y una vida estable en Atlanta, siempre sentía el peso de ser vista como la mujer negra antes que como una persona completa. En Senegal, encontró algo que nunca había experimentado: la libertad de ser invisible y, al mismo tiempo, plenamente aceptada. Miles de familias relatan historias similares. Individuos como Austin Hollerman, un creador de contenido que se estableció en Kenia, citan la seguridad, el sentido de comunidad y la posibilidad de emprender sin límites raciales como razones principales para mudarse. Austin, por ejemplo, inició un canal de YouTube donde documenta su vida cotidiana en Nairobi, mostrando desde mercados locales hasta centros de innovación tecnológica, donde la diversidad es la norma y no la excepción. A nivel comunitario, ciudades como Accra, en Ghana, han visto florecer barrios enteros dedicados a los retornados. Allí, se organizan ferias de empleo, festivales gastronómicos y talleres de historia africana que ayudan a la integración. Un caso emblemático es el de Maya, una emprendedora afroamericana que abrió un restaurante de soul food en el distrito Osu, combinando recetas tradicionales del sur de Estados Unidos con ingredientes ghaneses. Su negocio no solo se convirtió en un punto de encuentro para la diáspora, sino también en un símbolo de la fusión cultural que está redefiniendo la identidad africana contemporánea. Estos ejemplos no son aislados. En Ruanda, el gobierno ha invertido en la creación de la Kigali Innovation City, un parque tecnológico que ofrece incentivos fiscales y facilidades de residencia para profesionales de la diáspora. Empresas como Mara Phones, fundada por el empresario Ashish Thakkar,
han atraído a ingenieros formados en universidades estadounidenses y europeas, quienes ahora lideran equipos en el desarrollo de tecnología africana para el mundo. El impacto se extiende más allá de la tecnología. En Nigeria, el auge de Nollywood, la industria cinematográfica local, ha atraído a cineastas afroamericanos que buscan contar historias auténticas desde una perspectiva africana. Ava, una directora nacida en Chicago, se mudó a Lagos y produjo un documental sobre la reconciliación intergeneracional entre afrodescendientes y africanos locales, recibiendo premios en festivales internacionales y abriendo un debate global sobre la identidad y la memoria. A nivel práctico, ¿cómo está ocurriendo este traslado? El primer paso suele ser la investigación. Cientos de grupos en Facebook y foros en línea como Black Seed y Back to Africa reúnen a miles de miembros que comparten consejos, experiencias y oportunidades laborales. Allí, se publican desde guías para obtener la doble ciudadanía hasta recomendaciones de barrios seguros, escuelas internacionales y opciones de inversión inmobiliaria. Muchos retornados aconsejan hacer un viaje exploratorio antes de mudarse. Por ejemplo, la familia Johnson, originaria de Filadelfia, pasó 3 meses recorriendo Ghana, Togo y Senegal antes de decidir establecerse en Accra. Durante ese tiempo, asistieron a eventos de networking, visitaron escuelas para sus hijos y consultaron con agentes inmobiliarios locales para entender el mercado de vivienda. Una vez tomada la decisión, el proceso administrativo varía según el país. Ghana, por ejemplo, ofrece la Year of Return Visa, que permite a los afrodescendientes obtener residencia temporal con opción a solicitar la ciudadanía tras 5 años de estancia. Ruanda, por su parte, agiliza los trámites de residencia para profesionales calificados y emprendedores. El siguiente paso es la integración cultural. Aquí, la paciencia y la apertura son fundamentales. Muchos retornados relatan choques culturales iniciales, desde diferencias en normas sociales hasta la adaptación a ritmos de vida más pausados. Sin embargo, la mayoría coincide en que el sentido de comunidad y la hospitalidad africana facilitan la transición. A nivel económico, las oportunidades abundan. En Kenia, por ejemplo, el sector tecnológico ha crecido a doble dígito en la última década. Startups como M-Pesa, el sistema de pagos móviles, han revolucionado la economía y atraído inversión internacional. Emprendedores afroamericanos han fundado empresas de energías renovables, agricultura sostenible y educación digital, aprovechando tanto su experiencia internacional como las necesidades locales. El sector educativo es otro imán. Universidades como la African Leadership University en Ruanda y Ghana ofrecen programas de vanguardia y están reclutando docentes y mentores de la diáspora. Sara, una profesora de matemáticas de Nueva York, se mudó a Kigali para enseñar y coordinar proyectos de ciencia aplicada. Según ella, nunca había sentido un ambiente tan vibrante y optimista como el de su nuevo campus. Por supuesto, el cambio no está exento de desafíos. La adaptación puede ser compleja, especialmente para quienes crecieron en entornos urbanos estadounidenses. Problemas como cortes de electricidad, diferencias en el sistema de salud o trámites burocráticos requieren paciencia y resiliencia. Sin embargo, la mayoría de quienes han migrado aseguran que los beneficios, sentido de pertenencia, calidad de vida y espacio para crecer profesionalmente, superan con creces los inconvenientes. Históricamente, otros movimientos de retorno han dejado huella en el mundo. Por ejemplo, tras la independencia de Israel en 1948, miles de judíos de la diáspora emigraron desde Europa y América para construir una nación desde cero. Ese movimiento revolucionó la economía, la cultura y la política local, demostrando cómo la diáspora puede transformar radicalmente un país. En el caso africano, el retorno de afrodescendientes está generando una revolución similar. La transferencia de conocimientos, redes globales y capital está acelerando el desarrollo de sectores estratégicos. Por ejemplo, la creación de bancos enfocados en la diáspora, como Ecobank, permite canalizar remesas e inversiones hacia proyectos de infraestructura y pymes.
A nivel diplomático, la influencia de la diáspora afroamericana se refleja en la creación de foros como la African Diaspora Summit, donde se discuten políticas de integración, oportunidades de negocio y estrategias para fortalecer la cooperación entre África y sus hijos repartidos por el mundo. En el ámbito cultural, la música afrodescendiente, del jazz al hip hop, se fusiona con ritmos locales como el afrobeats y el highlife, generando fenómenos globales. El festival Afrochella en Ghana, inspirado en Coachella pero con un enfoque panafricano, atrae a decenas de miles de visitantes y artistas de todo el planeta, consolidando a África como epicentro creativo. Para quienes consideran dar el salto, algunos pasos prácticos pueden marcar la diferencia. Primero, investigar a fondo el país de destino. Analizar la estabilidad política, las oportunidades en tu sector profesional y las condiciones de vida. Utiliza redes sociales, webinars y testimonios de retornados. Segundo, planificar financieramente. Abrir cuentas bancarias internacionales, informarse sobre leyes de inversión extranjera y buscar asesoría legal para evitar sorpresas. Muchos países africanos permiten la adquisición de propiedades por extranjeros, aunque los requisitos pueden variar. Tercero, construir una red de apoyo. Participar en asociaciones de la diáspora, asistir a eventos de networking y colaborar con organizaciones locales. La integración es más fácil cuando se cuenta con aliados y mentores que ya han recorrido ese camino. Cuarto, prepararse emocionalmente para la adaptación cultural. Aprender idiomas locales, participar en actividades comunitarias y mantener una actitud abierta frente a nuevas costumbres. Quinto, definir metas a corto, mediano y largo plazo. Establecer objetivos claros, ya sea emprender, estudiar, invertir o simplemente reconectar con la herencia ancestral, ayuda a mantener la motivación y a medir el progreso. Al final, este movimiento no es solo una migración física, sino una transformación espiritual y social. Es el renacimiento de una identidad colectiva que durante siglos fue fragmentada por la historia. Ahora, esa identidad se reconstruye, se fortalece y se proyecta hacia el futuro. El sueño africano ya no es una utopía lejana. Es una realidad tangible que crece cada día con el aporte de miles de personas decididas a cambiar su destino y el de todo un continente. La lección es clara. El mundo está cambiando de eje, y quienes se atreven a cruzar fronteras, físicas y mentales, tienen la oportunidad de ser arquitectos de una nueva era. La pregunta sigue en pie. ¿Serás tú quien observe desde la distancia, o tomarás el riesgo de escribir tu propia página en la historia del renacimiento africano? Porque, al final, el verdadero sueño no pertenece a ningún país, sino a quienes se atreven a soñar.